Mi nombre es Pablo Pesco, voy a estar acá también conduciendo en conjunto con Adriana y Piña este concurso que en esta ocasión se hace en forma virtual. Así que bueno, gracias Adriana por la invitación. En esta oportunidad, bueno, el- la frase es transmitimos las energías, de la edición 2021. Y bueno, les cuento que Concursol es una experiencia educativa que convoca anualmente a escuelas de nivel medio y técnico a participar en un concurso de ideas proyectos para la construcción de artefactos de uso social que utilicen energías renovables. Y bueno, y en este contexto lo que estamos haciendo son estas charlas. Bueno, muchísimas gracias Pablo por la introducción. El día de hoy, como les comentábamos, tenemos de invitados internacionales, gente del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM de México, y nos presentan una charla titulada PEMBU, un programa universitario en la Ciudad de México dedicado a fomentar la ciencia entre estudiantes de bachillerato. Les presento a nuestro primer invitado, quien nos va a compartir su charla. Él es Enrique Aspra, es ingeniero geofísico por el Instituto Politécnico Nacional, máster en ciencias por la Universidad Nacional de México, cuenta con 25 años de experiencia en meteorología sinóptica, tiene experiencia en el pronóstico del tiempo, así como pronóstico de trayectoria de huracanes. Tiene además muchos artículos publicados en revistas de circulación internacional, es profesor a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Actualmente es coordinador técnico del programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario, PEMBU. Bienvenido, Enrique, un gusto saludarte. Gracias, buenas tardes. Bueno, para mí es un gusto que hayan invitado al PEMBU para compartir experiencias. Ha sido es un programa que tuvo su origen como una iniciativa, como ideas de algunos investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que fueron planteadas al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y se convirtió en un programa institucional que fue inicialmente, bueno, el fondo inicial para el desarrollo de esto fue por parte de la rectoría directamente. Se le encargó primero al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas a Sistemas de la UNAM. Ellos tenían la encomienda de desarrollar equipo. O sea, no era su intención tanto como poner una red, sino desarrollar el equipo, el hardware para las observaciones meteorológicas. Después de estar unos años en este desarrollo, fue encargado al Centro de Ciencias de la Atmósfera, quienes utilizaron equipo Davis comercial. Pusieron una estación en cada uno de los nueve planteles que integran lo que se llama como la Escuela Nacional Preparatoria, y 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, que son los 2 subsistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México que manejan el bachillerato. La idea principal del PEMBU, que es Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario, es atraer a los estudiantes en formación de nivel bachillerato hacia las carreras de la ciencia, y más directamente hacia las carreras de las ciencias de la atmósfera. ¿Por qué? Porque pues, había un momento en que el número de estudiantes aquí en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en el entonces Centro de Ciencias de la Atmósfera, llevamos como 2 semanas siendo instituto, pues disminuyó. Entonces se vio que era una buena oportunidad para forjar intereses hacia las ciencias. Esto quiere decir que como un centro de investigación podría tener una mayor relación con estudiantes en formación a nivel bachillerato, y que sería importante que las investigaciones de los
personajes ligados a la ciencia pues pudieran influir directamente sobre los estudiantes. Como les digo, está integrando ahora por el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, que se encarga del mantenimiento y del funcionamiento adecuado de todas estas estaciones. Como les digo, 9 planteles, 9 estaciones en la Escuela Nacional Preparatoria y 5 en los colegios de Ciencias y Humanidades, y además una estación aquí en lo que es el instituto. Aquí tenemos nosotros un mapa de lo que es la Ciudad de México, antes se conocía como el Distrito Federal. En el contorno vemos que principalmente los planteles están localizados de lo que se conocía como el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y principalmente del centro hacia el norte. Posteriormente hablaremos de que bueno, aquí tenemos solamente uno en lo que es otra entidad, que es el Estado de México, pero todos los demás están localizados dentro de la Ciudad de México. Los parámetros que mide una estación Davis, que seguramente muchos de ustedes conocen, esta es una estación comercial que es muy robusta, que es fácil de manejar, nos proporciona mediciones de temperatura, de humedad, de viento, tanto en dirección como en intensidad, presión, precipitación, radiación solar, índice UV y algunas otras que son más calculadas a partir de estos, como son el enfriamiento por el viento, el índice de calor, ya sea por humedad y por viento, los grados de calor para mantener un recinto interior ya sea fresco, bueno, más cómodo para el ser humano con respecto al frío o al calor que tengamos fuera. Estas estaciones nos pueden reportar información desde 1 minuto, 5 minutos, 10, 30 o 1 hora, y nos lo reportan tienen un formato muy especial, como que se ve a la izquierda de esta presentación, y tienen, entre otras cosas, nos reportan qué tan buena es la comunicación entre la estación que está localizada, en este caso, sobre los techos de los edificios, de algún edificio de los planteles, y lo que está en un recinto donde se ubica lo que es la consola de la estación. Posteriormente, nosotros, cuando esta experiencia se inició, se le permitía a los maestros manejar las consolas, manejar la estación, y esto nos llevó a una variedad de periodos o de lapsos de información, como les decía yo, que teníamos desde 1 minuto hasta 1 hora, y que ellos, al manejar la estación propiamente, lo que hacían era poner las unidades en el sistema internacional o en el sistema inglés, variar los periodos de tiempo. Y cuando yo me incorporé a lo que es el PEMBU hace aproximadamente 4 años, mi primera tarea fue uniformar todas estas medidas, tenerlas todas en cada media hora. Es decir, pasar de todos estos intervalos de tiempo que ya mencioné a tener 48 medidas por día. Y solamente hacer las medidas directas. Todas las demás, como les decía, los grados de calor, el enfriamiento por viento y por humedad, pues se pueden calcular a partir de ellas. Entonces solamente tenemos medidas directas como temperatura, humedad, presión, la radiación, el índice UV, y las demás pues las podremos calcular a partir de ellos. También nos encargamos de los datos son estos, no recuerdo la palabra, pero bueno, latitud, longitud, altitud, que son necesarios para hacer una filtración inicial de los datos. Es decir, en la Ciudad de México, debido a la altitud, por ejemplo, 2.250 metros sobre el nivel medio del mar, pero localizada aún dentro de las latitudes tropicales, no es posible tener una temperatura por debajo de los 5 grados Celsius negativos o por arriba de los 35 grados Celsius. Entonces hicimos, de acuerdo con las características propias de nuestra localización geográfica,
un primer filtrado de los valores de los parámetros medidos por la estación que estuvieran fuera de contexto. El nivel 0 o los datos crudos es lo que nos arroja la consola, lo que nos arroja la estación meteorológica, pero un nivel 1, un nivel L1, es donde hemos quitado aquellas temperaturas que están fuera de lo que podemos esperar bajo las condiciones de la Ciudad de México, ¿no? La radiación muy alta, ¿no? Más arriba de lo que se calcula por medio de las fórmulas. También la presión, ¿no? Que caiga dentro de ciertos estándares, porque, entre otras cosas, pues, como les decía, los maestros tuvieron acceso primeramente a mover los parámetros de la consola, y entonces teníamos presiones reducidas a nivel medio del mar que tuvimos que corregir de acuerdo con la ecuación hipométrica. Actualmente tenemos un proyecto en el que la consola manejada por la estación Davis es sustituida por un nuevo adquisidor de datos diseñado por mi compañero Miguel Robles, que dará la segunda parte de la plática, donde estos mismos parámetros los vamos a tomar cada media hora, cada minuto, y esto nos va a permitir tener abarcar un mayor número de usuarios. Y con esta nueva adquisición también se está en un nuevo diseño de la página del centro. Aquí podemos ver que nosotros tenemos en tiempo real en este caso, la temperatura y la humedad desplegados en un sitio de internet que un usuario puede fácilmente e intuitivamente poder desplegar los datos, ver la información que se está produciendo en tiempo real. Actualmente tenemos un par de estaciones ya con este nuevo dispositivo que nos da información cada minuto de todas las variables directas, y bueno, lo podemos ofrecer ya a la población para un usuario que tenga interés sobre saber la temperatura, sobre la cantidad de precipitación, que son lo más ocurrido, lo más buscado en las redes. Y bueno, pues también vamos a tener, más bien también tenemos el índice UV y la radiación solar, también el viento. Esto lo tenemos desplegado, podemos hacer las consultas desde meses, años. Se puede descargar a una hoja de Excel, que son datos en archivos separated variables, y bueno, pues ya si hay alguien más interesado en eso, con estos datos puede hacer un estudio más particular o más a fondo. Se despliega también una información actual minuto a minuto en un formato más accesible para aquellos que no están familiarizados con un cúmulo de números. Como les decía, el objetivo principal es atraer estudiantes del bachillerato hacia las ciencias, en este caso atmosféricas, y nosotros tenemos como objetivo darles cursos de capacitación a los maestros. Aquí tenemos para que ellos puedan sentirse atraídos por el curso. En una semana les damos, en el periodo entre semestre y semestre o entre año y año, les damos un curso de 20 horas con diferentes temas, desde el manejo, les decía yo, de la estación de la consola Davis, algo de clasificación de climas. La doctora Adriana Ipiña nos apoyó en alguna ocasión con la interpretación de los índices de radiación de UV y cómo se maneja esto en sus efectos sobre la piel. Tenemos, aunque estamos lejos del mar en la Ciudad de México, bueno, también les dimos algo de meteorología marítima, análisis de la isla de calor, que es un tema que hasta hace 2 años era muy, muy solicitado o muy abordado por los estudiantes, y puede ser que no necesariamente estén bien enterados de ello. Entonces también es un tema que nosotros nos encargamos de darle a los profesores para que ellos a su vez lo transmitan a sus estudiantes.
cómo hacer una interpretación de cartas sinópticas, lo cual involucra también hacer un análisis espacial para que ellos puedan hacerlo con los datos del PEMBU. También tenemos un curso sobre las estaciones del clima desarrollado en esta plataforma muy popular que es Coursera, y ahí pueden entrar ellos a hacer animaciones sobre la puesta, la salida y la posición del sol sobre el horizonte, cómo influye esto en las estaciones del tiempo, y que no necesariamente es para estudiantes del bachillerato. Es muy ilustrativo. Es desarrollado por un programador y que hizo una muy buena selección de animaciones y cálculos para todo esto que les hemos ofrecido a los maestros, que no necesariamente también tiene que ser esto es en línea y no necesariamente presencial. Con este bagaje, bueno, se empezó a organizar un evento donde los estudiantes que desarrollan trabajos bajo la dirección de los maestros vienen a exponerlos al Centro de Ciencias de la Atmósfera en el Día Meteorológico Mundial. Bueno, en el Día Meteorológico Mundial, porque pues, este es el Centro de Ciencias de la Atmósfera, era lo más apropiado. Se desarrolla en un día, con los estudiantes vienen a presentarlo muy formales ellos, algunos vienen hasta con traje y toman muy en serio el evento y se ven muy emocionados, y la interacción con los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera les da a ellos una importancia que disfrutan para toda la vida. De hecho, hay estudiantes que han, en particular conmigo, regresado después de 4 o 5 años a decir que se han integrado a carreras de geología, ahora se acaba de inaugurar una carrera en Ciencias de la Tierra aquí en la universidad, y que, bueno, se han puesto a estudiar eso. El programa del evento tiene una duración de 5 horas aproximadamente, desde las 9 hasta las 3 de la tarde. En este evento, bueno, tenemos participaciones de forma oral y de forma por cartel. Los que son seleccionados para... bueno, ellos escogen inicialmente cómo quieren participar. Hay quienes quieren participar de forma oral, y solo tenemos que reducirnos a 9 presentaciones porque es lo que nos da el tiempo que disponemos para ello. Todos los demás son mandados a cartel, pero la comunidad del Centro de Ciencias de la Atmósfera puede pasar a la zona donde están los carteles e interactuar con los estudiantes para recibir las opiniones sobre los trabajos. De los trabajos en ambas sesiones, la oral y la de póster, se seleccionan los 3 mejores trabajos y se les da un premio. En años pasados se les llegó a regalar una cámara, y ahora se ha optado por darles algo económico que para los chicos es muy atractivo, ¿no? Tuvimos también el desarrollo de aprovechando la energía del viento, desarrollar un aparato para producir energía eléctrica, transformarla y almacenarla, y en la noche usarla como para iluminar el patio de la casa. Entonces ya estamos recibiendo ese tipo de trabajos también. Aquí tenemos algunos de los ejemplos de los trabajos que han presentado. En la Ciudad de México, los frentes fríos, bueno, pues son solamente en la época invernal, y ellos quisieron relacionarlo, el número de frentes fríos, con la corriente en chorro. Tenemos también, esta es una de las aspiraciones del PEMBU, que los estudiantes sepan que las herramientas que se les dan dentro de otras ramas más formales, por ejemplo, las matemáticas,
la física, pues les sirven para hacer un análisis crítico bueno, hacer en este caso un modelo matemático de pronóstico de temperatura, ¿no? Cómo usar estas herramientas matemáticas que les dan en otras materias, cómo se pueden aplicar, ¿no? Porque muchas veces, bueno, he escuchado algunas pláticas e inclusive algunos de nosotros decían, bueno, algún compañero mío cuando estaba en la escuela me decía, ¿y para qué me va a servir la segunda ley de Newton, ¿no? Aquí tenemos cómo le sirvió una aproximación polinomial para hacer un pronóstico de temperatura, ¿no? Uno de los objetivos principales es desarrollar la conciencia crítica de los estudiantes para aquello que nos están bombardeando por los medios de comunicación todo el tiempo, ¿no? El calentamiento global, el cambio climático, y si ellos tienen datos en una localidad, y en este caso toda la Ciudad de México aproximadamente, bueno, decir con base en ellos si tienen pueden ver en los datos todo lo que nos dicen los medios de comunicación sobre el calentamiento global o el cambio climático. El evento celebrado con motivo del Día Meteorológico Mundial consta de presentaciones orales y en forma de póster. El número de trabajos que hemos tenido a lo largo de los años, en los primeros años teníamos solamente presentaciones orales y no alcanzaba tanto para hacer las presentaciones en póster. Sin embargo, aún el año pasado, aún a pesar de la crisis que nos afectó con la pandemia, tuvimos alrededor de 45 trabajos. La modalidad, la verdad es que la pandemia ha servido para los tiempos de crisis, sirven para mejorar las cosas. Nos sirvió para mejorar el enfoque que dábamos con esto. En los primeros eventos era un pequeño comité quien decidía cuáles eran los 9 trabajos que se podían presentar de forma oral, principalmente los miembros del PEMBU, con los maestros, con un par de maestros que son encargados de enlazar los trabajos de las escuelas nacionales preparatorias y los colegios de ciencias y humanidades, quienes evaluábamos la calidad de los trabajos. Sin embargo, con la pandemia, los medios nos permitieron que estos desarrollos para hacer las clases en línea, que mayor cantidad del personal académico del Centro de Ciencias de la Atmósfera pudiera participar en la evaluación. Y podemos decir que de estos 45 trabajos que tuvimos alrededor de 45 trabajos que tuvimos el año pasado, fueran evaluados por 7 personas cada uno, y de ellos elegir aquellos que se presentarían en un evento en vivo. Fueron muchos y todavía esperamos que siga aumentando el número de trabajos. Hay cada vez mayor interés en participar en este servicio. Una de las cosas que que ha sido halagador es que el Servicio Meteorológico Nacional y el Programa de Protección Civil de la Ciudad de México utilizan la información del Programa de Estaciones Meteorológicas del Bachillerato Universitario para el aviso de lo que se conoce como el nowcasting, ¿no? Usan ellos la información de la precipitación, de la temperatura, para dar avisos sobre, en el caso de Protección Civil, sobre las condiciones que van a imperar aquí en la Ciudad de México, y en el caso del Servicio Meteorológico Nacional para hacer los pronósticos y hacer los mapas de temperatura, de precipitación, que día con día se publican en estos dos sistemas de información de la Ciudad de México. Ha sido son ya cerca de 20 años. En algunos casos ya tenemos información de 21 años de la recopilación de datos. Los primeros años han sido los más difíciles. La verdad es que fueron años en los que la cantidad de información
por la falta de experiencia en el manejo de la información meteorológica, se perdieron mucho. A partir del año 2010, la calidad de la información y la cantidad de la información ha sido mucho mejor. Nosotros esperamos que con el desarrollo que les va a presentar a continuación mi compañero Miguel, esta sea mucho mejor y que podamos ampliar el número de usuarios de la información, porque si nosotros vamos a tener información de mejor calidad cada minuto, los interesados en la hidrometeorología, las cuestiones de inundaciones rápidas o la protección civil, estén todavía más interesados en la información del PEMBO. Esta es la información que tengo disponible para ustedes, entonces daría paso a mi compañero Miguel para que diga lo que él trae para mostrarles. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. Vamos a presentar una segunda charla que se hace en conjunto. En esta segunda charla, Miguel Ángel Robles nos va también a hablar de estas experiencias. Él es ingeniero eléctrico y electrónico por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencia e Ingeniería de la Computación por la misma universidad, por la UNAM. Tiene una experiencia de 10 años realizando diseño y mantenimientos preventivos y correctivos a sistemas de medición meteorológica en el área de instrumentación meteorológica del Centro de Ciencias de la Atmósfera, en la UNAM. Y bueno, desde 2018 él es técnico académico en el área de interacción océano-atmósfera, realizando postprocesamiento de salidas de modelos de predicción numérica, así como ayudando al programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario. Así que bueno, te damos la palabra, Miguel Robles. Muchas gracias por participar. Hola, buenas tardes a todos. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, yo les voy a platicar un poco. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a este evento. Espero no aburrirlos demasiado. Es una charla un poquito técnica, pero trataré de no meterme en muchos detalles y prefiero que me hagan preguntas, ¿no? Si tienen dudas de algún detalle en especial. Así hacemos esto un poquito más entretenido. Entonces, les voy a platicar acerca del desarrollo que hemos estado haciendo para el programa de PEMBO, que es el diseño de un sistema de adquisición para datos meteorológicos. Bueno, pues la adquisición de datos es una actividad básica para la ciencia, ¿no? Si no tenemos datos, pues es un poquito difícil hacer investigación. Y bueno, pues esta adquisición de datos nos permite obtener la información. Adicionalmente, si esta adquisición pues es automática, nos libera mucho tiempo para hacer otras actividades como probar si las hipótesis fueron correctas o no, ¿no? O plantear nuevas hipótesis. Pues, ¿qué hay comercialmente en la cuestión de recolección de datos? Hay muchas opciones comercialmente actualmente. Pero les voy a presentar dos de las más populares, al menos aquí en México. Una es los Datalogger Campbell Scientific, que son dataloggers de categoría profesional, por decirlo de alguna manera. Estos dataloggers, que es como el que muestro a la derecha, traen entradas para diferentes tipos de señales, y pues ya en los últimos modelos, los más recientes, pues traen conexiones Ethernet, conexiones para micro SD y algunas otras llamas digitales, ¿no? El pequeño gran problema con estos equipos es que pues son relativamente bastante caros, ¿no? El puro datalogger cuesta, como podemos ver en esta cotización del lado izquierdo, cuesta aproximadamente $2,000, ¿no? Esto es únicamente el sensor, el datalogger. Habría que agregar los costos de los sensores, baterías y demás. ¿Ok? Algo más al alcance de la mano, pues nos vamos a la categoría que se le llama de aficionados y encontramos las estaciones Davis que ya mencionaba mi compañero Enrique.
son bastante utilizadas, al menos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y en la parte norte de América, porque tienen una buena relación calidad-precio. Entonces, estas estaciones cuestan un poquito más de $1000, y pues ahí les muestro una pequeña foto, y ya incluyen todos los sensores, ¿no? Y la conexión básica a la computadora. Si vemos del lado derecho hay un mapita de uso de algunas estaciones. De hecho, les voy a mostrar de manera actual. Entonces, por aquí, para que me dé los datos de temperatura. Entonces, estas son estaciones Davis que están conectadas a un sistema de la marca, y pues reportan los datos a sus servidores y nos permiten ver los datos, ¿no? Ahí está. Entonces ahí podemos ver más o menos la imagen que mostraba ahí en pequeño. Pues vemos que allá por el sur también se usan, aunque un poco menos, pero pues también por ahí andan, seguramente si las conocen entonces. Y bueno, entonces pues esto es una opción bastante viable, pero tienen algunos problemas. Algunos se comparten incluso con los catalogers que son profesionales, como por ejemplo, utilizan un software propietario, ¿no? Que normalmente te lo venden independiente. Entonces, uno, aparte de invertir en el datalogger, tiene que invertir en el software que sirve para conectar tu datalogger y poder obtener los datos, ¿no? Entonces, pues es un extra más. En el caso de la Davis, pues tiene una memoria reducida, no te permite guardar demasiados datos. Me parece que si la pones a guardar datos cada media hora, te da capacidad como para un par de meses. Pero si quieres un poquito más de resolución, digamos cada minuto, pues entonces se reduce, no sé, yo creo que a una semana o menos, ¿no? En ese caso, si quieres dejar tu estación, pues ahí que tome datos un buen rato, pues va a estar un poco complicado. También algunos otros accesorios, pues te los venden por separado, ¿no? Sobre todo cuestiones de comunicación. Si quieres una salida vía celular o una salida vía Wi-Fi o Ethernet, eh, pues es un accesorio que te venden aparte, ¿no? Y muchas veces, bueno, en el caso de la Davis, pues escoges una sola comunicación, ¿no? Si quieres una conexión directa a la computadora, esa va a ser tu única salida. Y si quieres una conexión vía Ethernet, pues esa va a ser tu única salida de datos. Entonces, pues esto nos da una flexibilidad muy reducida, ¿no? Si tú quieres ya hacer como algunos proyectos un poquito más personalizados, como el que mostraba Enrique, pues se empieza a complicar el asunto. Ok, entonces, tomando en cuenta esto, pues se hizo una propuesta de un sistema de adquisición que fuera compatible con estos sensores. ¿Y por qué compatible con estos sensores de Davis? Pues porque estos ya se estaban usando en la red, ¿no? Entonces la idea era reutilizar todos estos sensores y pues aprovecharlos con un nuevo sistema mucho más flexible, ¿no? Y aparte, de ser posible, pues tener un costo más reducido o mantenerlo en el mismo. Ahí les muestro otra pequeña foto de la estación Davis y con los sensores que manejan, bueno, las mediciones que manejan. Bueno, ¿y qué queremos evitar? Pues es todos estos problemas de memoria reducida, un software propietario y las limitaciones en las comunicaciones. Ok, entonces, ¿cuáles son nuestras bases para hacer el diseño? Bueno, tenemos aquí un diagrama general de un sistema de adquisición de datos, que tenemos en primer lugar, pues entradas para los sensores. Después necesitamos una etapa de acondicionamiento que nos va a permitir delimitar a la unidad de procesamiento, en donde pues, se van a modificar estos datos y se van a adecuar a los requerimientos. Y de aquí pues se va una unidad de salida, una unidad de almacenamiento y un bus de salida, que sería pues, el bus de comunicación, ya sea una computadora, vía Ethernet o lo que queramos. Los sensores que se tenían disponibles pues son los de viento, de radiación solar, de UV, precipitación, temperatura y humedad relativa. Aquí les presento una tablita con
con algunos detalles un poquito más puntuales. Estos datos fueron tomados de la información misma que te da Davis, página, excepto de temperatura y humedad relativa que tiene una información muy reducida. ¿Okay? Entonces, pero si ustedes abren uno de estos sensores, o más bien una de estas estaciones, van a ver que adentro tiene uno de estos sensores. ¿Okay? Es un sensor europeo de tipo digital. Pues estos ya tienen unas funciones un poquito más avanzadas al ser digital, y pues ha resultado bastante bueno. Ok, entonces aquí están las características específicas, me las voy a saltar para ahorrar un poco de tiempo. Si quieren platicar un poco más adelante, pues lo hacemos al final. Ahora, en cuanto al sensor de presión, ese sensor lo trae en una parte que se llama la consola. Si se fijan aquí en la foto de la estación, pues en el poste están colgados los sensores, pero trae a la izquierda una pequeña pantallita, ¿no? Esa es la consola, que es la que recibe los datos y los almacena. Entonces, dentro de esta consola es donde se encuentra el sensor de presión, no junto con los demás sensores. Ok, entonces, como nosotros eliminamos básicamente la consola, pues necesitamos otro sensor de presión y utilizamos un sensor que es bastante popular y bastante barato, ¿no? Pero pues sirve para, trabaja bastante bien en los rangos requeridos y sirve bastante bien para el objetivo. ¿Falta algo? No. Ok, ahora voy a entrar rápidamente ya a la parte del diseño específico. El diseño del sistema completo se planteó un poquito siguiendo la filosofía de Davis, como para continuar con la inercia y no ser tan disruptivo en cuanto al uso de este sistema, aunque la verdad, al final de cuentas no fue tan buena idea, pero bueno, el proyecto inicial se planteó como un sistema modular de dos partes, de dos módulos generales o grandes. Uno de ellos pues hacía la recolección de los datos, básicamente era como la parte de aquí que está en la fotito, la cajita blanca de la derecha, y el otro módulo pues es lo que equivaldría a la consola, ¿no? Que es un módulo de recolección de datos y es donde se procesan y se almacenan los datos, ¿no? Adicionalmente se agregó un sistema de energía ininterrumpido para que esto funcionara de manera un poco más estable. Y bueno, entrando a detalle en cada uno de estos módulos, el primer módulo, que es el de recolección de datos, pues simplemente se dedica a recolectar los datos de los sensores, empaqueta estos datos y los envía vía radiofrecuencia. Por acá, bueno, aquí les muestro una pequeña imagen del PCB de este módulo. En la parte inferior, espero que puedan ver mi puntero, pues aquí hay unos conectores de tipo telefónico, que es el conector que utilizan las estaciones Davis, y ahí es donde conectamos los sensores. Adicionalmente, si quisiéramos utilizar un sensor del mismo tipo, pero con un conector diferente, pues tiene la posibilidad de conectarlo directo a unos pines que se encuentran aquí. En cuanto al módulo de procesamiento y respaldo, pues este es un poquito más complicado. Se hizo basado en una Raspberry Pi, que espero la conozcan. Si no la conocen, pues básicamente esto es como una computadora pequeña que incluye acceso a sus puertos digitales. Entonces, este sistema pues permite hacer procesar los datos de manera bastante poderosa, y además ya incluye pues puertos de salida como Wi-Fi, Ethernet y memoria micro SD. Entonces, pues esto ya nos da toda la posibilidad de comunicaciones que necesitamos, así como la cantidad de almacenamiento suficiente, ¿no? para un tiempo considerable. Entonces, pues los scripts de procesamiento se hicieron en Python, y pues este sistema recibe los datos también vía radio. Hay un script que hace la recepción y
y validación, aquí le llamo desempaquetamiento, porque los datos se mandan en un pequeño paquete, en un formato especial, para evitar un poco los problemas de ruido. Si los enviamos así como más desnudos, por decirlo de alguna manera, pues tenemos altas probabilidades de que tengamos ruido en los datos y eso nos provoca errores. Okay. Y bueno, una vez que ya validamos que estos datos son correctos, pues los pasamos a hacer un promedio y los almacenamos en la memoria micro SD de la Raspberry. Y también se hizo un script de visualización. Entonces, si tenemos una pantalla conectada, podemos ver los datos de manera local y un script de sincronización vía FTP. No, es que tengo una pantallita aquí que no me deja ver. Un script de sincronización remota que nos permite mandar los datos a un servidor FTP que están en el CCA o ahora en el instituto de manera automática. Entonces, pues aquí les muestro brevemente el algoritmo de almacenamiento. Me lo voy a saltar para no aburrirlos demasiado, pero si quiere alguien lo podemos revisar adelante. Si se fijan, son relativamente pocos pasos. No es algo muy complejo, ¿no? Aquí les muestro una pantallita del script de visualización funcionando, ¿no? Donde podemos ver la fecha, la hora y demás datos actuales. Esta pantallita se actualiza cada minuto, es decir, cada que yo guardo un promedio de datos, pues ahí se cambian los valores. Este mismo dato se manda al servidor de la página web de Pembu y podemos ver una pantalla muy similar, pero pues vía web. Y finalmente, pues aquí les hablo un poquito del script de sincronización vía FTP, que básicamente pues lo que hace es comparar los archivos locales de la Raspberry con los archivos que hay en el servidor. Si existen faltantes en el servidor remoto, pues envía automáticamente estos faltantes para no estar mandando todos los archivos que tengamos, ¿no? Esto optimiza el ancho de banda que se usa. Y bueno, después verifica si hay un archivo local que es más grande que el que se encuentra en el servidor, entonces también manda este archivo para que se actualice, ¿no? Eso implicaría que el archivo fue actualizado, que tiene más datos y entonces necesita ser actualizado en el servidor. Finalmente, pues tenemos el sistema de respaldo, que es el sistema de energía ininterrumpida. Para el caso del sistema de recolección de datos, utiliza un panel de 10 watts y una batería de plomo de 6 volts y 1.2 amperes, que es administrado por un controlador de carga y le brinda una independencia de un poco más de 2 días, suponiendo que tiene carga completa, ¿verdad? Esto es un poco variable dependiendo de las condiciones que haya en el día. Si hay un día nublado, pues ya no va a cargar completamente y entonces pues la autonomía se ve reducida. Fue basado en un regulador LM317, que son cuestiones un poquito más técnicas. Aquí les presento el diagrama esquemático general. Y bueno, el sistema de energía ininterrumpida para el módulo de procesamiento es similar, pero a diferencia del anterior, este no se conecta a un panel solar, sino se conecta a la red eléctrica, porque este módulo está pensado para estar en los cubículos de Pembu, ¿no? Entonces, idealmente este módulo va a estar conectado a la red eléctrica y no va a tener problemas. Solamente se puso en caso de que haya fallas en el sistema de red eléctrica. Y está conformado por 2 baterías de plomo también, pero en este caso son de 4 amperes hora. Y le brinda una independencia de 8 horas únicamente. Esto es porque la Raspberry consume una cantidad de energía mucho mayor, entonces necesitamos mucho más de respaldo. ¿Okay? Ahora aquí les presento unas cuantas gráficas de desempeño comparadas con
con un data logger Campbell, una gran ventaja de estar en un centro que se dedica a investigar cuestiones atmosféricas, pues es que hay una cantidad considerable de equipo disponible. Entonces, ahí en la azotea hay una estación profesional que se encuentra instalada midiendo datos. Entonces, pues fue relativamente fácil conseguir estos datos y hacer una comparación, ¿no? Entonces, en verde podemos ver los datos de una estación Campbell, en rojo son los datos que arrojan nuestra estación con sensores de Davis, ¿no? Este es bueno, este no es el de Davis, este es el de presión, que es el que compramos. Y bueno, pueden ver que hay una diferencia de más o menos 1 milibar aproximadamente. Y bueno, sigue bastante bien la forma de onda, ¿no? Y estas diferencias pueden deberse a cuestiones de calibración muy seguramente. Esta gráfica es únicamente para un día, fue un día así como al azar para verificar el funcionamiento nada más y que poder mostrarlo. Este es el sensor de radiación solar. Vamos a ver si se puede acercar un poco para que lo vean mejor. Ok, entonces, pero también vemos que siguen bastante bien la forma de onda, ¿no? E incluso aquí cuando está nublado, pues sí se ve, bueno, no se alcanza a ver demasiado, creo, pero pues se difumina en ambas señales, ¿no? De manera más o menos uniforme. Tal vez donde tengamos una mayor diferencia es en las noches, en donde pues el sensor de Campbell sí se ve que va a 0. En cambio, el sensor de Davis, pues ahí anda con un poco de ruido, ¿no? Tal vez alguna luz por ahí de iluminación le mete este ruido. Pero bueno, uno ya sabe que en la noche no hay mucha radiación, entonces es fácilmente eliminable, ¿no? Filtrable. Y aquí están datos de humedad relativa, que es el sensor que les mostraba por ahí. En este caso, pues si se fijan, la gráfica está bastante encimada, ¿no? Hay muy poca diferencia. Ok, y finalmente, pues la gráfica de temperatura. Ok, también va bastante cerquita, ¿no? Les quedo de ver las gráficas de viento y de lluvia, de precipitación. Pero ahí las cuestiones de diferencia podrían deberse a cuestiones un poquito más mecánicas y podrían arreglarse con un poco de calibración. Entonces igual tampoco tendrían tal vez mucho sentido. Finalmente les muestro una pequeña galería del equipo. Aquí vemos ambos módulos. Del lado izquierdo tenemos el módulo de procesamiento, perdón, y del lado derecho vemos el módulo de recolección de datos. Aquí en negro se pueden ver los conectores, aquí está la antena de radio, en la parte de abajo está la batería. Aquí al fondo podemos ver una pantalla que está conectada al sistema de recolección y pues estamos viendo un archivo generado. En este caso está conectado vía Ethernet a la red. Y aquí tenemos pues el sistema de carga. La Raspberry está abajo de este sistema. Aquí se alcanza a ver el radio y las baterías, perdón. Aquí un poco más de cerca de la misma imagen. No se alcanza a ver la Raspberry, pero está abajo de esto. Esta tarjeta es el control de carga desarrollado. Otra vista. Aquí está el módulo de recolección de datos ya instalado en la azotea del edificio. Si se fijan, utilizamos los mismos sensores, simplemente le montamos nuestro módulo de recolección de datos aquí. Otra pequeña vista. Y finalmente una panorámica que se deforma un poquito por el ajuste de la pantalla. Pero bueno, ahí podemos ver la estación ya montada en un tripié, junto con pues, otros muchos de los sensores que hay ahí en la azotea. Y bueno, ya nada más a forma de resumen, pues el sistema desarrollado cuenta con 3 entradas analógicas, 2 de pulsos y un bus de tipo digital que se llama I²C para obtener los datos de los sensores de tipo digital, que en este caso son el de presión y el de temperatura y humedad.
Los sensores utilizados son de temperatura y humedad relativa, presión, viento, radiación solar y UV. Por otro lado, tenemos una capacidad de 16 GB. Esa es la memoria, la cantidad de memoria que se está instalando. Hay que restarle el correspondiente al sistema operativo, que son alrededor de 2 GB, más o menos, de 2 a 4. Y aún así, aún nos quedarían unos 12 GB más o menos, lo cual, según mis cálculos, pues sí te alcanzan como para almacenar, ya no recuerdo exactamente, pero son como 10 años, ¿no? Esto va a fallar mucho antes, entonces básicamente tenemos una capacidad de almacenamiento ilimitada, ¿no? Bueno, tomando en cuenta que estamos guardando información únicamente de estos datos. Si le quisiéramos agregar datos extra, bueno, pues ya habría que recalcular esto, ¿no? Nos permite una conectividad de Ethernet, también Wi-Fi, FTP, por supuesto, que es lo que utilizamos. Tenemos un sistema de energía ininterrumpida y el costo se mantuvo en un poquito menos de los $500 norteamericanos. Nos permite un respaldo automático de los datos y además pues es personalizable porque pues como nosotros lo desarrollamos básicamente podemos hacerle cualquier cosa, ¿no? Básicamente eso sería todo lo que quería decirles. Hay bastantes detalles que me salté, entonces si alguien quisiera por ahí platicar un poco más, pues estoy abierto. O si tienen alguna duda, pues se las puedo ampliar con gusto. Ahí también está mi correo, si quieren mandarme algún correo para tratarlo más a fondo. O si tienen, pues ya son más pro, y pues ahí está el código QR que es automático, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a vos, Miguel Ángel, a ambas charlas. Bueno, abrimos a las preguntas. En este caso no ha habido tantas preguntas del chat. Ahí Juan Espinosa dice excelente información. Yo voy a hacer una pregunta quizás muy básica, pero que me parece que por ahí también viene quizás responde a algunas preguntas de algunas personas. Es ¿por qué la necesidad de la adquisición de datos meteorológicos cuando se piensa en energía renovable? O sea, ¿cuál es la conexión que hay entre un grupo, un instituto, un grupo de una escuela, cualquier proyecto que se quiera desarrollar de energía sustentable, de qué manera, cómo se relaciona con esta adquisición de datos, ¿no? que están proponiendo aquí? Ok, bueno, en sí la idea del proyecto no es tanto en cuanto a energías renovables. Más bien era cuestión de hacer un sistema mucho más flexible y adaptable a las necesidades que se tenían, que era, bueno, que había limitaciones en cuanto a memoria. Se quería tener datos mucho más seguido, cada minuto, para ser preciso. Y bueno, pues estas estaciones Davis no daban para eso, ¿no? La alternativa pues era conseguir estaciones profesionales, pero el costo es bastante alto y el presupuesto del proyecto no daba para eso. Son 15 estaciones más o menos en la red actual del sistema de bachillerato. Entonces no era muy viable y bueno, igual a la larga podría hacerse, pero bueno, siendo una universidad, siendo un centro, siendo un instituto de investigación, pues yo creo que lo más lógico, lo más, se me fue la palabra, pues lo más deseable sería que uno pudiera hacer, uno que se aventara a hacer este tipo de desarrollos, ¿no? O sea, es un instituto que pues así se llama, ¿no? De ciencias de la atmósfera, entonces que no tuvieras un equipo propio en el cual pudieras capturar el dato de los datos que requieres, pues es un poquito, pues no creo que extraño, ¿no? Porque creo que actualmente la mayoría no hace este tipo de desarrollos, pero pues se me hace bastante bueno, ¿no? Estando en una universidad se me hace que es algo básico, ¿no? Una universidad se trata de innovar, de desarrollar, de aprender, de investigar y entonces hacer un desarrollo, pues lo primero que tienes que tener en mente, ¿no?
no sé si, espero haber respondido más o menos tu pregunta. No sé si Enrique quiera agregar algo más. Sí, gracias. Sin embargo, pues los datos nos van a permitir un mejor diseño. Si nosotros sabemos el comportamiento de la radiación, tendremos que tener un diseño óptimo para aprovechar de mejor manera lo que tenemos disponible. Y eso que tenemos disponible nos lo dicen las observaciones, ya sea de radiación solar, ya sea de viento, para saber si es posible no usar radiación solar, sino usar viento. Debemos saber cómo se comporta cuándo es más fuerte, cuál es esto relacionado con los límites inferiores o superiores de las propelas que nos dan la transformación de la energía mecánica a la energía que nosotros estemos almacenando. Diseño de edificios por viento, ¿no? Diseño de la ubicación o de la orientación de los edificios. Todo esto se debe tener en cuenta para un mejor diseño, para una mejor ubicación, para una mejor localización de las instalaciones que nosotros tengamos, ¿no? Para hacer eficiente el consumo de energía, si vamos a orientar hacia el norte, vamos a orientar hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste, cómo nos vamos a proteger del viento, ¿no? Simplemente las instalaciones aeroportuarias, ¿no? Deben tener un cúmulo de información para la orientación de las pistas. Digo, toda esta información nos va a servir en las múltiples ocupaciones, en las múltiples desarrollos tecnológicos que nosotros querramos hacer relacionados con lo que nosotros medimos, la temperatura, la humedad, el viento, la presión. O sea, sin observaciones, sin mediciones, no podemos dar un diseño óptimo de lo que nosotros queramos desarrollar. Sí, le damos la palabra. ¿Quién la pidió? Yo hablaba, Miguel. El doctor Miguel, adelante. Le voy a hacer una respuesta, le voy a decir a Pablo. Con todos los investigadores conocemos nuestras experiencias in situ, lo que se les llama. Es decir, que uno tiene que tener las variables, justamente las meteorológicas, en el lugar que se está trabajando o ensayando, un invernadero, un secadero. Entonces, es muy importante tener equipos de bajo costo, como están trabajando esta persona, y los felicito. Nosotros también tenemos algunas estaciones Davis. Lo que hemos visto nosotros que son a veces medias endebles, y la calibración después, ¿no? De un cierto tiempo. Nosotros, como estamos falta de recursos, a veces hacemos tirar demasiado y hay que hacerle, digamos, un control, ¿no? Para ver si nos están dando bien los valores y esas cosas. Pero, Pablo, eso es muy importante para nosotros, tener in situ la medición de los parámetros, justamente temperatura exterior, temperatura del suelo, viento, radiación, son todas variables que justamente condicionan a un sistema de la energía renovable, ¿no? Gracias. Bueno, después otra de las preguntas que en general hacemos, esto, digamos, el ciclo de charlas va orientado a la docencia en el ámbito secundario, y otra de las preguntas que hacemos en general es de qué manera se puede llevar esto al aula. Acá en este caso, bueno, es directo, ¿no? Enrique, en tu charla mostraste de qué manera hay una articulación directa, ¿no? En el aula. Así que bueno, felicitaciones por eso, nos parece que está buenísimo. No sé, por ahí si querés contar algo más acerca de esa experiencia, como alguna cuestión de qué manera la escuela se transforma y también la institución, ¿no? En esa articulación. Bueno, como les decía yo, es muy interesante tanto para los investigadores como para los alumnos. Una de las mayores críticas a los investigadores es que no sabemos hacer llegar los conocimientos que tenemos, que sean entendibles para el público en general, ¿no?
Y qué mejor que hacerlo llegar a aquellas personas que están en formación, que tienen el interés. La participación de los investigadores, como les digo, también ha ido incrementándose. Al principio se podía decir que hasta poco nos enterábamos de que había este evento. Y como les decía, en el del año pasado, ya tuvimos cerca de 40 investigadores también, miembros del personal académico, que estuvieron interesados en la evaluación de los trabajos que se presentaron por parte de los alumnos. Es interesante que los chicos, a pesar de verse intimidados por por el cúmulo de conocimientos y cómo los pueden apabullar los investigadores, tienen el entusiasmo de presentarse, y hay quienes con mucha seguridad presentan todos sus trabajos. También es cierto que hay investigadores que, como decimos acá en México, se manchan con sus observaciones, ¿no? Porque son muy crudas, muy directas. Pero bueno, esto, en la medida en que se siga participando, yo creo que va preparando tanto a en este caso a los investigadores, a hacer sus observaciones de forma más clara, más directa y con mayor suavidad, para no espantar a los estudiantes, ¿no? Yo creo que el contacto entre estos dos grupos de personas, los que estamos para formar, pues no debemos abusar de aquellos que están en formación. En la medida en que ha sido el mayor número de eventos, creo que hemos tenido mayor participación de ellos. El auditorio del Centro de Ciencias de la Atmósfera es de capacidad de aproximadamente 70-80 personas. En los últimos 3 eventos, nosotros hemos tenido que adecuar salones extra, porque no cabemos en el auditorio. Hemos tenido la oportunidad de albergar hasta 200 personas. Entonces, pues esto es bueno. Además de que el intermedio entre los investigadores y los alumnos, que son los maestros, hay quienes toman esto también como una buena oportunidad de participación. Están bastante interesados algunos de ellos en formar grupos y contribuir al conocimiento de las ciencias atmosféricas. Lo que les llama mucho la atención es el cambio climático en la cuestión de la temperatura y de la precipitación. Esos eran los temas recurrentes hasta hace 5 años, digamos. Sin embargo, ahora con la participación de más temas en los cursos que damos a los profesores, las cuestiones de radiación, y ya hubo un trabajo de la relación del viento con los incendios que estaban ocurriendo en las sierras aledañas a lo que es el Valle de México. Nos dan un panorama más amplio de todos aquellos temas en que se pueden aplicar estas medidas del viento y medidas meteorológicas en general, ¿no? Yo creo que vale la pena el esfuerzo que se ha hecho para que tenga una mayor difusión todas las cuestiones, no solamente de la atmósfera, sino que se pueden relacionar con las cuestiones ambientales. Muchas gracias, Enrique. Totalmente de acuerdo. Y es una cosa que nosotros desde el grupo de Ciencias de la Atmósfera que hay acá en el Instituto de Física de Rosario, hemos venido insistiendo con esta cuestión de que hay una vinculación entre la parte académica con la parte del nivel medio o nivel medio superior también, para que no solamente haya estudiantes interesados y fomentar las vocaciones científicas, sino también tener datos meteorológicos disponibles
y que la población tenga esa información, porque en particular acá en Rosario tenemos el inconveniente de que la única estación meteorológica oficial del servicio meteorológico está fuera de la ciudad, está en el aeropuerto. Entonces, eso que ustedes han construido en la Ciudad de México es muy interesante porque cumple dos propósitos, ¿no? O sea, dar datos al estudiantado de nivel medio, hay una interacción con la academia y aparte proveen de esa información a la población. Así que en ese sentido me parece súper interesante. No sé si alguien más de las autoridades que hoy nos acompañan quieran hacer alguna aportación. Sí, Guillermo quería hace un momento hacer un comentario. Guillermo Hintermeister, te doy la palabra. Bueno, gracias Adriana. Realmente con mucha satisfacción estoy recordando cuando decidimos organizar esta actividad en el marco de la pandemia, en la cual la frustración por no poder hacer algo en forma presencial con los estudiantes nos daba muchísimas limitaciones. Y la idea de invitar a la presentación de este programa PEMBU nos entusiasmó por varias coincidencias. Una de ellas es la promoción de vocaciones científicas que pregona tanto el PEMBU como nuestro programa Concursol, y fundamentalmente porque la actividad de nuestro concurso que hacemos desde el año 2009 tiene como eje el procesamiento de información con método científico. En este caso necesitamos conocer los parámetros de viento, radiación, en fin, todo lo que permite hacer un diseño más eficiente y un aprovechamiento de las energías renovables. Entonces me pregunto si no podríamos proponer que para próximas ediciones de Concursol contemos con una categoría que podría ser en coincidencia con algunos objetivos del Ministerio de Educación o del Medio Ambiente que están presentes en esta charla y a quienes agradecemos la presencia. Decía, por ejemplo, diseñar con los elementos que tenemos disponibles, que son muchos y muy variables en el mercado, no sé, en México o aquí en Argentina, pero elementos para poder diseñar y armar un prototipo de estación meteorológica que nos permita adquirir datos y, por supuesto, procesarlos con método científico para que en las escuelas, en principio en la provincia de Santa Fe y después, ¿por qué no ampliarlo?, para armar una red que nos permita tener información de apoyo a, por ejemplo, actividades agronómicas o, como bien se mencionó acá, a programas de protección civil también, ¿no? Tenemos en las actividades científicas en CONICET muchísimos grupos de investigación que necesitan esa información para el diseño más eficiente de viviendas, aplicando conceptos de arquitectura bioclimática o de elementos que permitan obtener mejores alimentos o mejor calidad de vida en general. Y creo que esta es una muy buena oportunidad para dialogar en algún tipo de cooperación internacional con nuestros hermanos mexicanos y poder conversar a ver de qué manera, si a ellos les sirve nuestra experiencia de Concursol y viceversa, a ver de qué manera podemos hacer entablar algún tipo de diálogo para avanzar en este sentido. A mí me parece fantástico esto que mencionas. Pues estamos abiertos y estamos en la mejor disposición. Bueno, quedamos con el planteo. Tenemos por suerte la presencia de la doctora Ipiña, que ha estado con un pie en ambos lados, norte y sur del continente, así que seguramente podremos seguir conversando a través de las vías institucionales, por supuesto. Muchas gracias, Guillermo. Y gracias a Enrique por esa buena predisposición. Tenemos una preguntita, no quisiéramos pasarnos del tiempo. El doctor Javier Schmidt, que es del Instituto de Física de Santa Fe, nos hace una pregunta. Nos dice que le gustaría saber a qué altura sobre el nivel del suelo corresponden las mediciones de viento.
Bien. Sabemos que las estaciones meteorológicas, las ESIMES o las EMAS, tienen una reglamentación de acuerdo con los estándares de la Organización Meteorológica Mundial. Sin embargo, el emplazamiento de las estaciones del PEMBU, pues como era, como ya lo hemos mencionado mucho, para los fines específicos de la interacción entre los investigadores y los estudiantes, pues tuvo que ser realizado dentro de las instalaciones de los planteles del bachillerato universitario. Sabemos que están sujetas a paros estudiantiles, cosas que han sucedido últimamente acá en la Ciudad de México, y pueden ser vandalizadas, pueden ser objeto de un accidente. Quienes inicialmente instalaron las estaciones lo hicieron sobre los edificios de algún edificio del plantel. Hemos estado midiendo esto y los edificios rondan alrededor de los 10 metros, más o menos 1 metro, y sobre la azotea del edificio están las torres que son de 9 metros. Entonces podemos decir que los anemómetros están rondando alrededor de entre 22 y 25 metros sobre el nivel del suelo. Esto, bueno, puede ser, sabemos que las especificaciones de la Organización Meteorológica Mundial nos dicen que 10 metros por encima del obstáculo más alto en los alrededores de la estación. Con esto, bueno, en algunas de ellas, las que son completamente citadinas, como una que se encuentra en La Viga, que está prácticamente en el centro de la Ciudad de México, libra estos objetos, estos obstáculos. Sin embargo, por ejemplo, en el CCH Naucalpan, que se encuentra, les decía yo, en la periferia de la Ciudad de México, está en un municipio del Estado de México que es Naucalpan, tenemos edificios, bueno, está localizado sobre una ladera, y sobre la ladera occidente, pues es más alto que la estación y que la torre. Pero bueno, de cualquier manera están rondando sobre el nivel del suelo alrededor de entre 22 y 25 metros. Ok, bien. No sé si alguien más tiene una pregunta o algún comentario o alguna aportación adicional. Ya estamos cerrando, estamos sobre la hora. No sé si alguien quiere... Una última observación. En la Ciudad de México también hay una serie de un bachillerato nuevo, de relativamente nueva creación, que fue creado por el ahora presidente, cuando era regente de la Ciudad de México, que se llaman las prepas del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora. Tener un proyecto como el PEMBU también sirve para que otros sistemas, ya sean educativos o de toma de información, se acerquen para ampliar esta red. Nosotros hemos tenido varios acercamientos con este Instituto de Educación Media Superior que han querido incorporar estaciones al PEMBU. Y desafortunadamente, por estos cambios del gobierno que no nos permiten la continuidad de los funcionarios, no ha sido posible, pero es una manera de que una red se pueda ir incrementando espacialmente, ¿no? En número. Estas instituciones tienen cobertura en lugares donde no tiene cobertura la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, el empezar con algo como esto puede servir para todavía ampliar la recopilación de información. Muy importante esa aclaración. Tenemos que ir cerrando la sesión. Así que bueno, gracias por todas las personas y bueno, todas las personas que nos acompañaron, docentes, por su interés, por su atención y la posibilidad de también llevar esto al aula, que es algo que nos es de interés.
de qué manera se articula esto. Igualmente no me queda más que agradecer a Miguel y a Enrique por habernos acompañado, por su buena predisposición y por traer a PEMBU acá al hemisferio sur. Les mando un afectuoso saludo y un abrazo y muchos saludos por allá. Les Gracias mandan a todos, felicitaciones, muchas felicitaciones del personal docente que nos acompaña hoy, para ustedes. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias y hasta luego, hasta el viernes que ya vamos cerrando. Hasta pronto. Muchas gracias. Pronto. Hasta luego.